Hola muchachos. Hoy es la primera clase que les voy a dar por esta vía a mis alumnos de Economía Internacional. En esta clase de Economía Internacional vamos a ver los factores del comercio, ¿no? Y cuando hablamos de factores de comercio, tenemos que estudiar las principales economías, ¿no? Vamos a referirnos en estas clases sucesivas a estudiar cuáles son las principales economías. Ejemplo, empezaremos hoy con China, y luego vamos a ir entendiendo las teorías, vamos a ir un poquito de atrás para adelante. Primero vamos a ver los procesos de las principales economías, porque es importante cuando hablamos de comercio internacional entender cómo opera el comercio. Y para entender cómo opera el comercio vamos a evaluar primero cómo entendieron las transacciones comerciales o cómo se hicieron grandes aquellas potencias que entendemos que son las más importantes. Y cuando hablamos de la más importante, se nos viene a la cabeza seguramente la economía china. Es importante analizar la economía china. Cuando tú le preguntas a muchas personas quién es el presidente de China, la mayoría de las personas no conocen, siendo el país más poblado y siendo un país comunista. Sin embargo, es la principal potencia comercial de la actualidad, siendo un país comunista. Xi Jinping, presidente de China. Este, pero, pero para entender el mercado chino, cómo opera China actualmente, que todos dirían que muchas personas piensan que es un país capitalista con una mezcla de comunismo en lo político. Y bueno, para entender un poquito China hay que hacer un poquito de historia del siglo pasado, siglo XX. Y entendemos que en el año 1900, en el año 1927 China libraba dos batallas. Libraba una batalla a lo interno con Mao Zedong, que quería establecer un modelo comunista. En el año 1927 se iniciaron los primeros conflictos a lo interno, y también se libraba una guerra con Japón, que quería apoderarse de la China. Se libraban dos batallas. ¿Cuándo concluyó esto? Concluyó con el término con Japón rendido en el término de la Segunda Guerra Mundial, y salta en el año 1949 Mao Zedong como el líder absoluto de China. En este momento ya se empieza a instaurar el comunismo formalmente en cabeza de Mao Zedong y las ideas de Mao Zedong, con el apoyo de lo que sería la Unión Soviética. La Unión Soviética también libraba su conflicto a lo interno en Europa, donde se estaba expandiendo una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, por lo que Mao instauró algo que en el año 1949 y lo proclamó en el año 1950, algo que se llamó como el gran salto adelante. ¿Qué fue este gran salto adelante? Bueno, todo pasó a ser del Estado. Aquellas personas que se fueron, que eran oposición a las ideas de Mao Zedong, sencillamente fueron desterradas, y muchos líderes fueron a parar al estado de Taiwán, que ya conocemos que Taiwán se independizó de la China. Bueno, la mayoría de las personas que le hacían oposición a Mao Zedong fueron a parar a Taiwán. Mao comenzó su proceso de gran salto adelante, como lo llamó, expropiando todas las empresas, pasaron a ser del Estado, sobre todo en el terreno agrícola. Todo lo que eran las granjas, etcétera, se dio la política de comuna, que la hemos escuchado aquí en Venezuela. Se dio todo el contexto de comuna. Se le exigía a los productores agrícolas en este proceso que debían cumplir unas cuotas de producción. Recuerden que para los términos agrícolas se necesita también materia, implementos agrícolas que son derivados del hierro. Como la Unión Soviética no la estaba proveyendo, los agricultores tenían que convertirse también un poquito, que como vemos el programa que pasa History Channel, el programa de los herreros, bueno, los
desafío sobre fuego, se me fue el nombre, desafío sobre fuego. Bueno, la gente que era agrícola, estas comunas agrícolas tenían que no solamente cumplir cuotas de producción, porque si no cumplías cuotas de producción, so pena de muerte o eras castigado o cárcel. Si no cumplías esa cuota de producción, también tenías que cumplir una cuota de herrería, porque para todo el proceso agrícola se necesita el tema de herrería. Entonces fueron fundidos N cantidad de implementos de campo, etcétera. Derivado de toda esta política, por el mal manejo que se tuvo, se calcula que la China tuvo un proceso de genocidio a lo interno, de muerte de su población, que rondó las cifras que lo ubican en el término menor, lo ubican en 25 millones de muertos, lo que se denominó la hambruna china, 25 millones de muertos, y la gente que hace cálculos de las personas que murieron de forma directa por no cumplir la producción y las que murieron de hambre, se dice que pueden llegar a alcanzar a cifras de los 70 millones. Bueno, en el año 1979 muere, muere Mao Zedong y toma el poder. Estaba China completamente en ruinas y toma el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping toma el control y ve que la única forma de hacer crecer a la China es abriendo el mercado. Hay una frase célebre de Deng Xiaoping, donde dice que da igual que el gato sea blanco o negro siempre que case ratones. Es una frase que lo hace famoso a nivel mundial, ¿no? Lo que quiere decir con esto que China seguía, o el Partido Comunista seguía con la herencia de Mao Zedong, seguía bajo el control político, pero en lo económico se necesitaba una apertura. Y se crearon aquellas zonas económicas especiales. Algo así también el presidente Chávez lo hizo en su mandato, quiso establecerlo, donde decretaron zonas económicas especiales. ¿Y qué son estas zonas económicas especiales? Bueno, una de las principales cosas que tenían estas zonas de crecimiento, de zonas económicas especiales, era que daba apertura al capital, respetaba la inversión extranjera y tenían unas condiciones tributarias muy favorables. Entonces aquí vamos a incorporar algo de la clase. Recuerda que nosotros estamos analizando a Adam Smith. Adam Smith habla de lo que son las ventajas comparativas. Recuerden que el foco que yo le doy a esta clase netamente tiene que ver con la escuela austriaca, porque para mí el Estado tiene que tener muy poca participación y darle apertura al capital y a la inversión. Y respetar el capital, la inversión y el crecimiento económico es lo que hace grande a los países. Entonces, pero retomando el tema de China, con estas zonas económicas especiales, por ejemplo, en el año 2007 China aprueba la ley que respeta la propiedad privada. Entonces, en estas zonas económicas especiales tienes garantía de la inversión y tienes uno de los factores del capital. Recuerden que los factores del capital son tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Y aquí trabajo es una de las variables que China tenía como favorable, porque la mano de obra que estaba pasando hambre, que venía una gran hambruna, era súper económica. Y en los países, cuando se instauró en 1979 este proceso de apertura, estaban sufriendo temas de sindicatos, etcétera, y muchas empresas entonces viajaron a la China, siendo la China respetando entonces el capital, la inversión extranjera, la posibilidad de abrir inversiones. Como saben ustedes, historia plenamente comentada. La China esto lo hizo convertir en uno de los países exportadores, y con un tipo de cambio favorable, en uno de los países exportadores principales. ¿Y qué se aprovecha aquí? De la primera ventaja comparativa, el trabajo, que era sumamente económico, pero acompañado con el respeto a la propiedad privada de la inversión y a una tasa tributaria muy favorable. Eso convirtió a la China en lo que es hoy un país, en el país exportador y una potencia económica. Entonces, pudiéramos hablar de que China China es la mezcla de comunismo con capitalismo en lo que se refiere a la economía, en lo económico.
les doy yo esa pregunta? A mí no me gusta llamarlo así, porque ¿cuál es la principal, una de las principales bondades del capitalismo? Es que tú puedes abrir tu negocio y cerrarlo cuando no es rentable. En la China no puedes abrir negocio. Las 12 principales, les doy un ejemplo, las 12 principales empresas chinas en lo tecnológico, en lo bancario, son del control total del Estado. De hecho, para, para una empresa poder operar en la China, debe o asociarse con el Estado o asociarse con una empresa local. Entonces, la libertad económica que tienen las empresas, que es una de las principales bondades del capitalismo, no la hay en China. Entonces, decir que China es capitalista en lo económico, pero sí, pero y en lo político es comunista. Bueno, no. China es una mezcla ahí de control del Estado que aprovecha unas bondades que estableció muy bien Adam Smith, que es la bondad de mano de obra económica, y, y en lo político tiene control. En el año 1980 es importante que ustedes como jóvenes, China, que estaba dando este proceso de gran viraje, de apertura con las islas económicas, etcétera, sus estudiantes, su gente joven, que es en definitiva la que lucha y da la sangre por los cambios, bueno, quiso establecer un cambio y se enfrentó al régimen para empezar, para tener un poco de libertades civiles. Eso acabó en una masacre que se conoció como la masacre de Tiananmen. Este, entonces, bueno, China, China ya sabemos que tiene una particularidad muy peculiar, valga la redundancia, es esto, ¿no? Que la gente suele confundir que no, que es un país capitalista con control del Estado, no. Un país que tuvo una visión de hacer una apertura controlada de la economía, aprovechándose de su mano de obra económica, que forma parte de los bienes de capital, que estamos de adelante para atrás, estamos viendo las bondades de los distintos sistemas económicos, y, China supo aprovechar estas bondades y el crecimiento que tiene actualmente, pero posteriormente vamos a analizar otras economías, vamos a analizar la economía de los Estados Unidos, vamos a analizar la economía de Vietnam, ojo con Vietnam, que se le dice en la China 2, porque Vietnam a raíz de este coronavirus es uno de los países que está tomando el capital. Muchas empresas están migrando de la China a Vietnam porque les da mayores bondades, mano de obra económica, etcétera, y un poco más de apertura y la posibilidad de apertura de empresas sin necesidad de asociación con el Estado. Siendo también un país comunista. Yo les voy a hacer llegar un material donde les hablo de la teoría del capital, que es necesario que los alumnos conozcan. Quería dar esta primera clase de economía internacional hablando del principal país que tiene las exportaciones más importantes, la segunda economía más importante a nivel global. O escuchamos mucho de China, pero no conocemos. Los invito a leer un poco la literatura. Yo les voy a hacer enviar a través de nuestro grupo un poco más de información. Como les digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las principales economías, vamos a estudiar sus modelos económicos y vamos a empezar a aprender cómo se usan las ventajas comparativas para apalancar aquella fuente para apalancar las exportaciones y aprovecharte de esas bondades. Pero para eso entonces hoy estudiamos un poquito China, hablamos un poquito de China, vamos a hablar un poquito de Vietnam, podemos hablar de los Estados Unidos y de ciertas economías europeas. Y luego vamos a ir estableciendo cómo entra Smith a través de las ventajas comparativas, cómo entra David Ricardo con las ventajas competitivas, y vamos a establecer eso a la actualidad. Yo también les voy a hacer llegar un material escrito porque recuerden que hay una evaluación. Y bueno, este es el fin del video. Hablamos China y le voy a hacer enviar el material bibliográfico. Muchas gracias.